Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy con el profesor Pedro Posada Gómez, autor del libro Argumentación, Teoría y Práctica y Lógica, Dialéctica y Retórica en Aristóteles y las teorías de la argumentación. Nos encontramos el día de hoy aquí en la Universidad Católica de Oriente. El profesor nos está acompañando en el curso Retórica de Argumentación de la Maestría en Humanidades. Muchas gracias por aceptar esta invitación, profesor. Vamos a comenzar hablando entonces sobre la retórica y la argumentación, y en inicio podemos decir que este es un tema que no es muy conocido por las personas en general, y quisiera que nos cuente un poco de qué se trata o qué es eso de la retórica y de la argumentación. Bueno, muchas gracias, Milani, por la invitación. La retórica, todo mundo más o menos tiene una idea porque ha oído la palabra, pero la han oído en sentido peyorativo, como que retórico es hablar mucho, hablar bobada, no decir nada. Realmente la retórica es una disciplina muy antigua que era muy importante en la cultura griega y romana, y sobre la cual Aristóteles hizo un tratado de retórica vinculándola con las otras disciplinas que eran la dialéctica o el arte de debatir y dialogar, y la lógica, que todos sabemos permite hacer razonamientos correctos. Con el correr del tiempo, la retórica se fue convirtiendo solamente en el arte de hablar bonito o escribir bonito, en el estudio de las figuras literarias para escribir y hablar bien. Y la gente tiende a confundirla con la oratoria. En el siglo XX renació la retórica con el nombre de teoría de la argumentación. Esto porque en el año 1958 dos autores, por casualidad en medios diferentes, Chaim Perelman y Stephen Toulmin, publicaron libros que son las bases de la teoría de la argumentación contemporánea. Perelman publicó el Tratado de la Argumentación, cuyo subtítulo es La Nueva Retórica, y Toulmin publicó un libro llamado Los usos del argumento. Bien, profesor, le hago una pregunta. ¿Cuáles son o cuál es la función de la retórica y la argumentación? Digamos que en palabras coloquiales, ¿para qué sirve? Porque muchas veces se pregunta, bueno, ¿y esto qué función tiene? Los estudios actuales, ¿qué función tienen sobre la retórica y la argumentación? Sí, otra vez hay que hacer la diferencia con la antigüedad. En la antigüedad la retórica se usaba únicamente para hacer discursos públicos, mientras que la dialéctica se usaba para hacer debates entre dos personas. La teoría de la argumentación amplía este concepto porque junta elementos de la dialéctica y de la retórica, y ya no se refiere únicamente a discursos públicos, sino a cualquier tipo de discurso oral o escrito. Es decir, que todo aquel que argumenta, que escribe para que alguien le lea e interprete sus argumentos, está haciendo retórica y argumentación, aun cuando lo haga empíricamente, sin un conocimiento técnico de lo que los maestros dicen de cómo se debe argumentar correctamente. Eso quiere decir que entonces muchas veces cuando simplemente estamos conversando con nuestros amigos o con nuestros profesores, o incluso nosotros como profesores con nuestros estudiantes, ahí se puede decir que hay argumentación, que es esta la función de la retórica y de la argumentación. Sí, hay un sentido amplio en el cual todo discurso es argumentativo, todo, incluso un discurso elogiando la belleza del pavo real, por ejemplo, o de una reina de belleza, sería argumentativo. Pero hay una concepción más estricta, que es la que manejan autores como Habermas y Van Emeren, que dicen que solamente hay argumentación cuando se intenta resolver una diferencia de opiniones, cuando una persona discute con otra porque tienen puntos de vista diferentes, y estrictamente se llamaría argumentación a ese proceso para intentar resolver las diferencias de opinión, para intentar buscar consensos o por lo menos aclarar los desacuerdos, en qué es en lo que estamos en desacuerdo. Entonces, en ese sentido más estricto, solamente se argumenta si uno está orientado a resolver una diferencia de opinión. En ese orden de ideas uno podría decir que la argumentación y la retórica no está específicamente diseñada para las ciencias humanas o las ciencias sociales, porque si estamos hablando de argumentación frente a un punto de vista o una opinión,
de pronto como esa idea que hay de que este es solamente de las áreas sociales y humanas podría empezar a entrar como en contradicción, o mejor dicho, podría no ser cierta. Sí, realmente esa misma reflexión se la hizo Chaim Perelman, porque inicialmente él pensaba la teoría de la argumentación más dirigida hacia las ciencias sociales y humanas. Él era abogado del derecho, pensaba en la argumentación jurídica, pensaba en la argumentación cuando argumentamos con valores, en ética y en las ciencias humanas. Pero luego, en 1978, él publicó un librito que llamaba El Imperio Retórico, en el cual dice: en todas las disciplinas hay que argumentar. También el químico, el físico y el matemático tienen que argumentar. Por lo tanto, el dominio de la retórica se volvió un imperio, abarca todas las disciplinas humanas en las cuales tenemos que argumentar. Obviamente, en algunas, además de argumentar, se hacen demostraciones matemáticas, y en otras, además de argumentar, se hacen pruebas empíricas de laboratorio. Pero eso no significa de que el matemático o el científico de laboratorio no tengan que argumentar. También ellos deben argumentar. ¿Uno puede aprender a argumentar? Sí, de hecho, uno lo puede aprender empíricamente, asistiendo a muchos debates, como les toca, por ejemplo, a los abogados, pero uno puede aprenderlo técnicamente leyendo a estos autores que propiamente no están pensando en enseñarle a uno cómo argumentar, sino en mostrarle cómo han argumentado los buenos argumentadores. Y estudiando cómo es que ellos han argumentado, qué técnicas han usado, uno aprende a argumentar también. Es más, el esquema de Toulmin, por ejemplo, es un esquema que tiene esa doble utilidad. Le sirve a uno para evaluar los argumentos de los demás y para producir los argumentos propios. En ese sentido, la disciplina de la argumentación es algo que se puede aprender y vale la pena estudiarlo. Profesor, estamos aquí en el contexto de la maestría en humanidades y yo quisiera saber si cuál es la importancia, cuál considera usted que es la importancia de la argumentación y la retórica para el humanismo o para el profesional que estudia humanidades. Sí, para el humanista y para todas las profesionales es importante la argumentación en la medida en que uno tiene una conciencia crítica de su disciplina, es decir, una conciencia no dogmática. Parece ser que la persona que considera que tiene un dogma, que tiene una verdad, solamente está preocupado por transmitir la verdad, adoctrinar al otro o imponerle un punto de vista. Pero cuando asumimos que no hay dogmas, por lo menos en las disciplinas académicas, que todo es discutible, que todo el conocimiento humano, incluso el conocimiento científico, es falible, puede llegar a ser falsado, entonces permanentemente nos vemos obligados a argumentar para reforzar lo que ya creemos que es correcto, para corregir los errores de los demás o para que nos corrijan los errores propios. Si uno está en la actitud de aprendizaje y de corregir errores, necesariamente tiene que aprender a argumentar. Y en ese sentido está superando el dogmatismo. Bien, profesor, usted en su libro Lógica, Dialéctica y la Retórica en Aristóteles, Teoría de la Argumentación, pues hace referencia precisamente a este autor. El profesional en humanidades también va mucho a los clásicos, ¿cierto? Específicamente porque es importante este autor en el tema de la retórica y la argumentación, porque es como clave para hablar de este tema. Sí, porque como saben todos los estudiantes de filosofía, casi todo en la cultura occidental empezó con Aristóteles. ¿Sí? La biología empezó con Aristóteles, la psicología empezó con Aristóteles, las ciencias del lenguaje empiezan con Aristóteles. Y consideramos que la retórica, la dialéctica y la lógica son parte de las ciencias del lenguaje. Y los autores clásicos tienen una virtud, es que siempre que uno los relee puede aprender algo nuevo de ellos. Aun cuando se hayan hecho mejoras, por ejemplo, en la lógica, mucho de la lógica aristotélica sigue siendo válido en la vida real. Han inventado nuevos sistemas de lógica para problemas de física cuántica o para problemas muy específicos de geometría, pero en la vida cotidiana seguimos necesitando elementos dialécticos, retóricos y lógicos que ya venían desde Aristóteles. Y Aristóteles es el referente siempre para volver a empezar.
Bueno, profesor, yo le agradezco mucho por darnos estas pinceladas tan importantes sobre la retórica y la argumentación. Invitamos a todos los que nos están viendo a que lean sobre estos temas, a que comprendan la importancia de esto independientemente de las disciplinas del conocimiento. Y nuevamente agradecemos al profesor. Gracias. Universidad Católica de Oriente. A la verdad por la fe y la ciencia.